Buenos días, amigos. Bienvenidos a esta tercera parte de esta serie de videos en donde estamos abordando información que ha sido revelada por parte del periodista brasileño Livio Oricchio, el cual ha dado y ha ofrecido y compartido con todos nosotros datos que ningún otro periodista había revelado antes. Hay gente que me pregunta, ¿cuál es la nueva información sobre el tema Ayrton Senna que compartes en tus videos? Y me encantaría empezar por ahí. Nunca antes ningún periodista alrededor del mundo había mencionado exactamente cuáles eran las lesiones en el cráneo y se hablaba, por supuesto, todo el mundo sabía que las lesiones de Ayrton fueron del cuello hacia arriba, porque en realidad su cuerpo, su tórax, sus piernas estaban prácticamente intactas, pero las lesiones muy graves fueron a nivel cerebral, por supuesto, y como ya lo hemos explicado, la cabeza fue la que recibió este golpe brutal que finalmente le privó de la vida. Podríamos decir que en el accidente y en el momento en que Ayrton impactó el muro en la curva Tamburello, Ayrton Senna prácticamente perdió actividad cerebral. Nunca se registró alguna después de eso. Podemos entender en esta serie de videos por qué sucedió, porque cuáles eran los daños, como bien lo ha explicado Livio Oricchio, y también, por supuesto, ha citado, porque Livio es uno de los poquísimos periodistas que lograron hablar con el personal que atendió a Ayrton en la pista misma, en el helicóptero y, por supuesto, en el Hospital Maggiore. Esto nunca antes había sido compartido y por eso es información valiosa e información que merece ser compartida ante todos ustedes y por supuesto ante todos los fanáticos del automovilismo deportivo a nivel global. Creo que mucha gente, muchos fanáticos y muchos de nosotros nos habíamos quedado preguntando en realidad cuáles habían sido las lesiones exactas que tenía Ayrton y sobre todo cuáles habían sido verdaderamente la condición o cuál era la condición de Ayrton desde el momento del impacto y durante su traslado y posterior hospitalización en el Hospital de Maggiore. Todo esto nos lo ha aclarado Livio y por ello yo a nivel personal le doy las gracias por habernos aclarado algunas preguntas que todos nos hacíamos. Y retomando el trabajo de Livio, me gustaría comenzar retomando las palabras, sobre todo, del doctor Andreoli, que al hablar con Livio Oricchio, le mencionó también algunos otros detalles sobre la condición de Ayrton. Y mencionaba, y cito las palabras del doctor Andreoli, no había una zona específica del cráneo que pudiésemos reparar, porque todo quedó dañado en el accidente. El traumatismo es generalizado, además de que tiene daños en todo el tejido nervioso, explicaba el doctor. Livio había conversado en 2 ocasiones con el doctor Servadei. La primera fue al salir el doctor Servadei de la sala de operaciones y después, 1 hora después, volvió a encontrar al doctor en uno de los salones de los pisos que estaban abajo del piso en donde estaba siendo atendido a Ayrton Senna, y ahí también le volvió a mencionar algunos otros aspectos que ya hemos mencionado en los videos anteriores. Para ese momento ya había muchos reporteros en la sala de conferencias y menciona Livio que pudo observar incluso a internos que
que estaban en pijama, en bata al estar hospitalizados, y que se enteraron de la hospitalización de Ayrton Senna, y a pesar de estar en un estado también, algunos hasta cierto punto delicado, después de una cirugía, etcétera, buscaban salir a los pasillos para enterarse sobre la condición de Ayrton Senna. Imagínense nada más qué situación estaba viendo Livio, y bueno, que era un caos ya para ese momento el hospital. Por supuesto, la consternación en esos momentos, después del primer anuncio del doctor Andreoli sobre la condición de Ayrton Senna, era impresionante. Porque en ese momento se dio cuenta, la mayoría de las personas que estaban presentes, se dieron cuenta de que Ayrton Senna, el ídolo de tantos millones de personas alrededor del mundo, el que parecía inmortal, el que todo mundo pensábamos que iba a llegar a viejo, con una cantidad de títulos muy superior a los 3 que ya ostentaba, el mismo Ayrton, probablemente estaba a punto de dejar este plano terrenal. Estaba pronto, por el nivel de lesiones que tenía, por no tener ya actividad a nivel cerebral, estaba a solamente unas horas de dejarnos para siempre. Y esta situación era un shock para todo el deporte, pero también para muchas y muchas personas que veían en Ayrton un ser especial. Livio relata, después de toda este caos que se empezó a generar en el hospital, que buscó de nuevo al doctor Servadei, y que al encontrarlo también le agregó a la información que ya le había proporcionado a Livio. Y aquí cito de nuevo las declaraciones del doctor Servadei en la última charla que tuvo con Livio Orricio. Y decía el doctor Servadei: la hemorragia que tuvo Senna todavía en la pista fue tan violenta que durante el vuelo le proporcionamos litros de sangre. También habló de la pérdida de líquido cefalorraquídeo existente entre las capas nerviosas con el fin de protegerlas. Como resultado de la desaceleración que sufrió el cerebro, mencionaba el doctor Servadei, Senna perdió materia gris y líquido cefalorraquídeo, lo que comenzó a deformar rápidamente sus rasgos. Siempre que estas capas se rompen, el líquido, retenido a alta presión entre ellas, se esparce por las cavidades que encuentra, haciendo que todos los tejidos se hinchen. En otras palabras, la cabeza de Senna se estaba deformando rápidamente, ganando volumen. Sé que lo que acabo de explicar, y cierro las declaraciones del doctor Servadei, me parece que es muy fuerte. Y amigos, estas declaraciones son, además de fuertes, son toda una confirmación de lo que ya se había venido hablando sobre el estado en el que Ayrton estaba en ese momento. Hay declaraciones por parte también de un asistente a un padre que acudió a darle la extrema unción a Ayrton Senna, a darle los santos óleos, y mencionaba esta persona que en realidad era el chofer del cura que acudió a darle estos santos óleos a Ayrton Senna. Al salir también se expresó acerca de que no podían reconocer si era Ayrton Senna o no era. Tal era el estado ya de su cráneo, de su cabeza, por la situación explicada por el doctor Servadei. Y cerró también el doctor Servadei mencionando que indudablemente Senna tuvo una depresión respiratoria severa. Mencionó también que le administraron medicamentos para revertir la situación.
Realmente todo el daño que tenía Ayrton, según el doctor, fue por el impacto directo de su cabeza con la pared. Esta situación por sí sola, mencionaba el doctor, ya habría causado un daño irreversible en su tejido nervioso. Realmente, si lograban sacarlo adelante, que era prácticamente imposible, el doctor mencionaba que solamente hubiese tenido una vida vegetativa, ya que su cerebro recibió poco oxígeno durante un tiempo precioso. Incluso en la UCI, mencionó también el doctor Servadei, Senna tuvo un colapso respiratorio y fue reanimado una vez más. Cuestión que ya había sucedido en el helicóptero al momento de ser trasladado al Hospital Maggiore. Aquí me gustaría también señalar que otro aspecto interesantísimo de la información de Livio es que los médicos jamás hablaron de un colapso frontal en la parte frontal del cráneo o de la cabeza de Ayrton. Este ha sido el principal argumento de algunos personajes involucrados directamente con esta situación. Han mencionado que una parte de la suspensión había penetrado la visera y que había generado este daño. Hoy en día, después de 27 años de sucedido el accidente, se cree que la barra de la suspensión, llamada varilla de empuje, se soltó cuando el Williams golpeó la pared y, a su vez, impactó el casco de Senna. La barra habría perforado la visera y presionado con tal fuerza la cabeza del piloto contra la parte trasera de la cabina, que es en realidad lo que generó estos daños severos en el cráneo de Ayrton. Esta compresión es la que habría causado la fractura en la base del cráneo que el doctor Servadei describió en su momento. También hay que aclarar que la hemorragia que tuvo Ayrton, y esto también lo mencionó el doctor Servadei, habría golpeado la arteria temporal y esto habría provocado la fuerte hemorragia que fue instantáneamente notada por las asistencias médicas al llegar al auto y darse cuenta de en qué situación estaba el piloto brasileño. En el Hospital Maggiore, a las 4:30 de la tarde, la doctora Fiandri anunció en el centro de conferencias que el doctor Andreoli hablaría sobre el estado de Senna. Pero en ese momento todos ya tenían claro que no había forma de intervenir quirúrgicamente al piloto y que la muerte era inevitable prácticamente en cuestión de horas. A las 5:55 de la tarde de ese domingo 1 de mayo, apareció de nuevo la doctora Fiandri en el hall principal del hospital y visiblemente emocionada se acercó una multitud de reporteros ya presentes en el hospital y no expresó palabra alguna hasta que todos guardaron silencio. Las primeras palabras de la doctora fueron: señores, el electroencefalograma de Senna ya no muestra actividad eléctrica. Senna tiene muerte cerebral. Esas fueron sus palabras y se retiró de esa sala, dejando a los periodistas presentes y aún prácticamente en un gran silencio que se hizo en la sala. Posteriormente, casi 1 hora y 10 minutos después, a las 7:05 de la tarde, volvió a aparecer la doctora Fiandri y con una expresión indudablemente de dolor, mencionó, emocionada, que desde las 18:40 Ayrton Senna no había registrado más actividad cardíaca. Hizo una pausa y posteriormente sus palabras finales fueron: señores, Senna ha muerto. A partir de ese momento fue un gran silencio
muestras de dolor por parte de muchos de los periodistas que estaban presentes, de la gente, de los trabajadores del hospital, que sabían perfectamente bien quién era Ayrton Senna da Silva. Y a partir de ese momento nació la leyenda. Ayrton ha estado presente en la vida de todos nosotros desde hace 27 años. Ya lo estaba en vida, pero indudablemente que el habernos dejado tan joven y habernos dejado en estas circunstancias ha elevado su estatus a un grado de leyenda. Será recordado por muchos y muchos años más. Seremos privilegiados los que tuvimos la enorme suerte de verle correr y de verlo en su mejor momento sobre un auto de competencia. Posteriormente vino un juicio que no dejó ninguna conclusión definitiva. Indudablemente, lo vivido en el juicio no tiene mucha relevancia mencionarlo, simplemente decir que durante 8 largos años el vehículo, el monoplaza FW16 en el cual perdió la vida Ayrton Senna, estuvo a disposición de la justicia de Bolonia para realizarle inspecciones y controles que tras 8 largos años no entregaron ninguna sentencia concluyente. No hubo explicaciones mayores sobre el accidente, ni tampoco se encontraron culpables. Es increíble, se le regresó el auto a la escudería Williams. Frank Williams dio la orden de destruir el auto. No quiso, por supuesto, tener nada que recordara ese día. Frank Williams confirmó en los meses siguientes a un sitio web que no existía ya el auto, confirmaba que había sido destruido y que no existía más, y que ese era el fin de esa historia. También he sabido que tanto el casco como el traje y las pertenencias que llevaba, la ropa que llevaba puesta Ayrton en el momento del accidente, también fue destruida. No existen más. Así que Ayrton nos dejó. Lamentablemente, tras 27 años, siguen existiendo algunas situaciones que no han sido aclaradas. La pregunta final es, ¿no lograron encontrar las razones del accidente de Ayrton o no quisieron algunos que nos enteráramos todos de la verdad de por qué Ayrton Senna había terminado golpeando esa barrera en la curva Tamburello? Ahí queda la pregunta, amigos. Espero que esta serie de videos que han sido duros, que han sido fuertes, les hayan gustado y me gustaría conocer sus opiniones. Agradezco sus suscripciones, sus likes e indudablemente sus comentarios, porque de eso se nutre este canal. Les mando un abrazo, muchas gracias por el favor de su atención y nos vemos a la próxima.